Hola, estamos en la semana número 3 del día viernes del estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan, capítulo 7, los versos del 1 hasta el 52. Nuestro devocional estará en el libro de Juan, capítulo 7, los versos 28 y 29. Vayamos a nuestras citas y dice: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, y estaban cerca las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió
es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá éste? No le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzgas acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyes y sabes lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Palabras claves. Conocéis y sabéis, verdadero. No conocéis, el que me envió. Procedo. En los versos del 1 al 9 observamos que sucedió. Y dice que Jesús estaba en Galilea y nos informa la razón por lo que él estaba en Galilea. Dice que los judaizantes querían matarle. No es porque Jesús tuviera temor o algo así, era porque se tenía que cumplir la palabra, el plan de Dios. Aún no era el tiempo. Si alguien sabía lo que pasaría, era Jesús. También nos informa que se celebraban la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos.
La fiesta era por 7 días y era un recordatorio de cuando Israel fueron liberados de Egipto, cuando servían a Egipto. Deuteronomio 16:12. En los versos del 3 al 5 observamos también que en estudios anteriores Jesús sanó a un hombre que estaba enfermo. Tenía 38 años enfermo y lo hizo en sábado. Y los judaizantes querían matarlo. Observamos cómo Israel celebraba las fiestas de los tabernáculos, que habla de la dependencia de estas personas de Dios, y cómo Jesús en este tiempo enseñó a depender de Dios. En estas fiestas, todos los que tuvieran 20 años o más tenían que presentarse. Así que todos venían de diferentes ciudades a Jerusalén. Observamos que sus hermanos le dijeron que por qué no iba a las fiestas. Total, si tenía seguidores o si necesitaba decir algo, ese sería el lugar donde debería de hacerlo. Pero lo dijeron como con una doble intención. Era como si ellos no creyeran o se negaran a lo que él era. Pensaban algo como: si dices ser quien dices que eres, compruébalo ahí, ya que a ellos les costaba trabajo aceptar quién era Jesús. En los versos del 6 al 9 observamos la calidad moral de Jesús, de quien él testificaba. Recordemos que un testimonio es porque viste, oíste, tienes conocimiento o fuiste partícipe. Así que Jesús conocía a su Padre. No solo lo escuchó, lo vivió, daba testimonio de él. Esto era lo que él predicaba. Observamos luz, gracia, misericordia. Cualquiera que haya estado frente a la luz vería su condición de pecado. Observamos que el mundo lo odiaba porque él les decía que lo que hacían era malo, no era correcto. Si haces cosas malas, no pueden verse como correctas. Y es correcto lo que él les decía. Y cuando tú haces cosas malas y las personas malas lo ven, no te van a rechazar porque son igual. Observamos que aún cuando sus hermanos se fueron, él se quedó, pero por un momento, ya que esto nos lo informa en el verso número 10. Y nos dice que fue así como en secreto. Él tenía que ir, era una obligación, estaba cumpliendo con la ley. En los versos del 11 al 24 observamos lo siguiente: que había un tiempo establecido que debía de cumplirse, al igual que ciertas cosas tenían que cumplirse, y después sería arrestado. Es por eso que él aguardaba. Era sabio. También observamos que había muchos comentarios buenos y comentarios malos, pero estos se comentaban a escondidas. No le estaban mostrando amor como ellos, ese amor que tú le debes demostrar a otra persona. La palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ellos no estaban haciendo eso. Hablaban en contra de su prójimo, daban falso testimonio. Así que por el contrario, ellos y sus prejuicios decían: ¿cómo puede saber él? ¿Cómo puede decir él esto? ¿Cómo puede hacer él esto? ¿No es este el hijo de José y María? Pero volvemos, ninguno lo hacía abiertamente, ninguno tenía un argumento para él. Recordemos que había un sistema establecido que era en gran parte
los que se oponían a Jesús, argumentando que no tenía estudios, que era hijo de José y de María, que cómo sabría todo eso, que Jesús tenía un mayor conocimiento que el que ellos tenían y no había hecho escuela alguna. Jesús hablaba de lo que vio del Padre y glorificaba al Padre en todas sus enseñanzas. En los versos del 19 al 24 observamos los argumentos de Jesús y las respuestas de la multitud. Observamos autoridad, la autoridad por parte de Jesús, y los judaizantes procuraban matarle porque sanó a una persona, pero ellos lo hacían la circuncisión, aun cuando ésta cayera en sábado, que se supone que esto ejerce un esfuerzo más de lo habitual, según lo que habían escrito los sacerdotes antiguos y la recomendación que ellos habían puesto ahí, de que era más de lo habitual, o sea que ya estaba trabajando. Y según lo que se había establecido, es que tú no podías hacer negocios, tú no podías agarrar tu mercancía y llevarla a la otra ciudad para vender. Eso no estaba permitido. Pero recordemos algo, la circuncisión empezó cuando Abraham, Isaac y Jacob. No fue algo que haya estipulado Moisés. Y esto es algo que Jesús les aclara. Jesús estaba rescatando la ley, así como debía de ser, no con todas las adherencias que le fueron poniendo. Porque recordemos que de la ley que Dios le dio a Moisés, le fueron agregando más mandamientos, y esto fue siendo más pesado para ellos. También lo que Jesús les estaba diciendo es que le estaba cumpliendo la ley, y por último les hace ver que faltaban ellos a la ley cuando juzgaban según las apariencias o cuando levantaban falsos testimonios. Eso es violar la ley. En los versos del 25 al 31 observamos la confirmación de las personas en Jerusalén. Sabían las intenciones de estos judaizantes, de los fariseos, de los sacerdotes principales. Era cierto lo que muchos hablaban, eran ciertas las murmuraciones que había. Y recordemos que Jesús no necesitaba escucharlas. Él ya las sabía. Él conoce nuestros corazones y sabe las intenciones y lo que guardamos ahí. Así que estas personas hablaban de que querían matarle. Observamos que ellos lo rechazaban porque decían que sabían de dónde él venía, de dónde procedía. Algunos pensaban que nadie sabría de dónde vendría el Cristo, pero eso no es lo que dice la ley. En los versos del 32 al 39 observamos dirección. Aun cuando Jesús dijo que Él iría, no dijo que lo haría en ese momento y con ellos. Dijo que iría a quien Él lo envió. Adiós, todavía un tiempo, y iré. Aun cuando Él hablaba de los planes de Dios, ellos no podían entenderlo así. Jesús conocía sus pensamientos, sabía qué esperaban, y en los versos del 37 al 39 observamos gracia, misericordia. Observamos que el séptimo día consecutivo de estarse derramando una jarra en el altar, en memoria del agua que Dios proveyó en el desierto para Israel, cuando salieron de Egipto y tenían mucha sed, el octavo día ellos lo dedicaban a orar por esa agua. Y es importante, esto era para recordarles
que llegaron a este lugar que Dios les prometió. Así que lo que dijo Jesús este día y cómo lo dijo era más que importante, era más que significativo. Hablaba de redención, de perdón, de una nueva oportunidad que Jesús les estaba dando, no porque lo merecieran, sino porque Él lo hizo por la humanidad. Extendió su gracia para toda la humanidad y el reino de los cielos se acercó a toda la humanidad y se sigue acercando a cada individuo. La luz de Jesús alumbra su condición y revela la verdad, revela el pecado, que se encuentra oculto, revela la condición de cada corazón, les habla, los coloca en el lugar en donde ellos están y que ellos tienen la oportunidad de estar con Jesús o de no aceptarlo. Pero esa oportunidad Jesús se las da. Así que Jesús vino a liberar al cautivo, al que estuviera cansado, sediento, el que estuviera en el desierto, el que lo reconociera. Los que quisieran seguirle beberían de esa agua viva. Observamos que no todos estarían con él y los que no estaban no sabían qué hacer, aunque deseaban prenderle. En los versos 45 al 52 observamos que los alguaciles, cuando fueron presentados frente a los sacerdotes principales y a los fariseos, quienes querían prender a Jesús o arrestarlo, observamos a un Dios majestuoso, a un hijo del hombre que dependía de su Padre. Observamos cómo Jesús seguía glorificando a su Padre. También observamos revelación del cielo, cómo estos alguaciles reconocieron la verdad, vieron la luz, cómo vieron que Jesús era único, era especial, que no era de este mundo. Observamos cómo sus palabras los conmovieron. Hoy el estudio me hace reflexionar en la deidad de Jesús, en las fiestas del tabernáculo, en lo que esto representa a Israel. Fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cómo ellos caminaron en el desierto, cómo tuvieron sed, cómo Dios proveyó agua para calmar su sed física. Reflexiono en Jesús, en el sacrificio puro, en cómo Él se daría para que toda la humanidad fuera liberado de la esclavitud. ¿Cómo recibimos esta fuente de agua? Reflexiono, Él no vino por su cuenta, su Padre lo envió. Vino a hacer los planes de su Padre. Le entregó el reino y le dio autoridad. Reflexiono en que Él es el camino, la verdad, es la vida. No hay otra forma de llegar al Padre. Reflexiono en la vida eterna, en que si tienes al Hijo, tienes al Padre. Reflexiono en la vida eterna. Todos tenemos esto, solo que unos tenemos la vida eterna al lado del Hijo y otros separados de Dios, separados del Hijo. ¿Y tú? ¿Con quién tienes la vida eterna? ¿Has hecho una elección en tu corazón? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por todo lo que hiciste para la humanidad. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de tener una vida eterna. Gracias, Padre, por ser esa agua que calma nuestra sed. Gracias por liberarnos cuando vivíamos en esclavitud, cuando estábamos muertas en el pecado.
y separadas de ti. Gracias, Padre, por ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que por amor a nosotros nos rescató y nos ofreció una vida eterna a su lado. Ayúdanos, Padre, a reflejar de tu luz, a hablar de tu verdad, a servirte con diligencia. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en tu palabra, a compartir de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. La fiesta de los refugios, algunas traducciones dicen fiesta de los tabernáculos, era una celebración de liberación. Era un momento en que el pueblo judío recordaba tanto el éxodo de Egipto como su regreso del exilio en Babilonia. Recordaban las obras poderosas que Dios había hecho para liberarlos de sus enemigos, de la esclavitud y del exilio. También esperaban con ansias la llegada de un libertador. Si bien muchos esperaban que la venida del Mesías los libraría de la opresión de sus enemigos y gobernaría como rey, no reconocieron que el Mesías vendría primero para salvarlos del pecado y la muerte. Jesús fue a las fiestas en secreto y cuando terminó comenzó a enseñar en los patios del templo. La multitud no entendió sus enseñanzas y quiso entregarlo a las autoridades. Sabían que solo el Mesías podía decir que venía de Dios y sabían que Jesús había crecido en Nazaret, que era de Galilea, y se suponía que el Mesías vendría de Belén. ¿Cómo podía este hombre común y corriente decir que provenía de Dios, que conoce a Dios y que habla las palabras de Dios? Las afirmaciones de Jesús son ciertas. Él es el enviado de Dios. Él solo conoce a Dios y vino para darlo a conocer. Dios lo envió y habla solo las palabras de Dios. Aunque las multitudes, incluyendo los hermanos de Jesús, sabían cosas acerca de Jesús, no lo conocían por lo que creían. Jesús no fue solo un buen hombre, fue Dios hecho hombre. Él es completamente Dios y fue completamente humano. Su naturaleza no se podía separar. Él es el Mesías, el Cristo, el libertador del mundo. No importa lo que el mundo diga sobre Jesús, estas cosas nunca cambian. Él es el Hijo de Dios, el único camino a la vida eterna. ¿Cómo pasó con la multitud? Puede ser fácil que nosotros pensemos que conocemos a Jesús, porque hemos escuchado cosas sobre Él. Es posible que hayamos escuchado que Él era un profeta, una buena persona, un humanitario o incluso un hombre a quien Dios eligió para compartir un mensaje. Sin embargo, existe una diferencia entre conocer a Jesús y creer en Jesús. Cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que su muerte en nuestro lugar fue suficiente. Creemos que su sacrificio nos hace justas ante Dios y que Él está vivo, resucitado por el poder de Dios y que vendrá de nuevo para tener la vida eterna con Él. Ponemos nuestra fe en Él y solo en Él.